Hola, nosotros somos estudiantes de la Escuela Normal Experimental del Fuerte, profesor Miguel Castillo Cruz, y hoy les vamos a hablar un poco sobre las teorías psicológicas del aprendizaje, concepciones y principios psicoeducativos a partir de su metáfora educativa. Y el primer tema será la teoría conductista. La teoría conductista fue propuesta por el autor John B. Watson en 1913. John B. Watson nació el 9 de enero de 1878 en Greenville, Carolina del Sur, hijo de Pickens Butler y Emma Kesha. Su madre fue una mujer profundamente religiosa. Sometió a Watson a un duro entrenamiento religioso que más tarde lo llevó a desarrollar una antipatía hacia todas las formas de religión y convertirse en ateo. Su progenitor alcohólico abandonó a la familia para vivir con dos mujeres indias cuando Watson tenía 13 años. Fue un psicólogo estadounidense fundador del conductismo, aunque se trasladó a Chicago a estudiar filosofía, atraído por John Dewey y el pragmatismo. Muy pronto comenzó a interesarse por la psicología. En 1903 obtuvo el doctorado y empezó a trabajar como asistente instructor en psicología animal. John B. Watson falleció en Nueva York el 25 de septiembre de 1958. Surgimiento y objeto de estudio. El conductismo nació con una cierta vocación por el estudio del niño por dos razones. Por una parte, Watson propiciaba el estudio de la conducta sin referencias a la conciencia. Los niños pequeños y los animales son buenos sujetos para estudiar la conducta, ya que resulta difícil estudiar en ellos la conciencia. Pero además de esto, Watson se interesaba por la educación y pensaba que el conductismo era una concepción del mundo que nos iba a ofrecer un mundo mejor. Para alcanzar ese mundo, los niños son un elemento importante. La teoría conductista se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo de estudio es conseguir una conducta determinada. Esta teoría ofrece los conceptos básicos del conductismo, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Las etapas del conductismo son el nacimiento y difusión de 1910 a 1930, la era de las teorías de 1930 a 1950, la fase de la crisis de 1950 a 1960 y posterior a esto la época del declive y la caída del conductismo. Otro supuesto teórico sería Frederick Skinner, psicólogo estadounidense que obtuvo el doctorado en psicología por la Universidad de Harvard en 1931 y continuó sus investigaciones en la misma universidad como asistente del laboratorio de biología con el profesor Crozier. En 1936 empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Minnesota, donde permaneció 9 años. Concepción de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué quiere decir aprender? Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. La teoría del refuerzo consiste en describir el proceso por el que se incrementa la asociación continuada de una cierta respuesta ante un cierto estímulo al obtener el sujeto un premio o recompensa. ¿Cómo se aprende? Se aprende cuando se evidencia en el individuo una respuesta asociada a un estímulo, utilizando la teoría de reforzamiento diferencial e inmediato, la programación. El aprendizaje debe ser reforzado con premios para estimular al estudiante, demostrando que su conducta fue realizada correctamente y satisfactoria. Aportaciones del conductismo hacia la educación. El conductismo es utilizado hoy en día para mantener el orden del grupo y para hacerlos un poco responsables e difundir valor en ellos, ya que se muestran las conductas y correctivos que se tienen que aplicar. La teoría ha influido en el condicionamiento clásico. El educador puede comprender ciertas conductas de los estudiantes de acuerdo con la relación enseñanza-aprendizaje. Se puede modelar acciones de manera que el aprendizaje sea efectivo y el condicionamiento operante es capaz de modificar, eliminar conductas malignas e insertar conductas deseables. A principios del siglo XX, el científico ruso Pavlov realizó experimentos de condicionamiento en perros. Basado en dichos experimentos, Watson realizó el experimento del pequeño bebé Albert.
Albert era un niño normal y sano, que a los 9 meses de edad no tenía miedo hacia animales pequeños con pelo como ratas, conejos, perros, etc. Cuando Albert tenía 11 meses, se le mostró una rata blanca. El pequeño se acercó a tocarla y un investigador provocó un ruido estridente y repentino detrás de la cabeza de Albert. El niño se asustó, pero no gritó. Cuando volvió a tratar de tocar la rata, el investigador provocó el mismo sonido y Albert se asustó. Después de una semana, repitieron el procedimiento varias veces. Finalmente, le mostraron la rata sin el sonido estridente, pero Albert ya se asustaba con la rata y se alejaba de ella. Pocos días después los investigadores le mostraron unos cubos. El niño no se asustó, pero a continuación le enseñaron la rata y entonces sí se asustó. Después le mostraron un conejo y Albert se asustó y se alejó gateando. Poco a poco fueron integrando más objetos similares a la rata al experimento, y Albert se mostraba asustado con todos ellos, excepto con el cubo blanco que se le mostró. El experimento no se pudo continuar porque la madre no lo permitió, pero se llegó a 4 resultados. 1. Los niños apenas tienen miedo innato a los animales. 2. Los niños aprenden a tener miedo a un animal si éste parece asociado a un estímulo desagradable. 3. Los niños pueden distinguir entre una rata blanca y un cubo blanco. Y 4. El miedo a una rata blanca se puede extender a otros animales y otros objetos peludos. Desde el punto de vista del conductismo, el niño ha sido acondicionado a tenerle miedo a ciertas cosas mediante la aplicación de estímulos negativos, por lo que se puede observar la facilidad de generar alguna aversión con los estímulos adecuados. El conocimiento generado de este experimento muestra que los estímulos negativos hacen que los niños le tengan aversión a ciertas cosas. Es por eso que si desde temprana edad se les acondiciona con estímulos positivos a las pruebas académicas o ciertas áreas, entonces dicha aversión no se genera y se genera un gusto. Un ejemplo se podría observar con los malos profesores que regañan a los alumnos al no dar la respuesta que ellos esperan. Esto provoca que poco a poco los alumnos vayan participando menos por el miedo a equivocarse y que no sean agentes activos de su aprendizaje, ya que se vuelven pasivos y solo asimilan lo que el profesor les da, o en el peor caso generan un miedo o aversión y entonces no asimilan ningún conocimiento. Al no tener estímulos negativos en el entorno escolar y hacer este un ambiente lo más confortable posible, se puede optimizar su aprendizaje, es decir, formular una condición de aprendizaje compleja a partir de una más simple. Con la teoría generada por Pavlov y Skinner, Watson ideó el experimento que le ayudó a interpretar la conducta de los seres humanos, pero aclaró que esta interpretación no era la explicación de los motivos que llevan a las personas a comportarse de un cierto modo u otro. Por lo tanto, él explica que se le tiene aversión a ciertos estímulos y no a todos. En consecuencia, se puede concluir que es importante cuidar los estímulos que se le den a los niños en las escuelas, ya que pueden generar resultados negativos en su educación. El papel del alumno y del agente educativo. El rol del estudiante es de receptor pasivo para aprender lo enseñado y activo para reproducir el conocimiento inducido. Se elogiaba la idea del alumno bien portado en salón de clases y simplemente adquiría hábitos socialmente aceptables. El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien diseña todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades encaminadas a la repetición y la memorización para la realización de las conductas correctas, en base a un sistema de castigos y premios.